que está sucediendo algo que ya ha sido un gran avance, lo hemos abordado con diferentes ángulos, con Nayeli, con Daniel Moreno, con Arturo Ángel, con Mexicanos contra la Corrupción, pero ayer apareció Rosario Robles, la ex titular de Sedesol, de Sedatu, en el reclusorio sur de la Ciudad de México, compareciendo por la estafa maestra, este sistema de pues prácticamente desviar recursos, más de 6,000, 7,000 millones de pesos a través de universidades, graduados en desaparecer recursos, y que está, pues, de alguna manera ya sucediendo algo, porque en este país pocas veces sucede algo. La introducción del libro La estafa maestra, el- la, la presentación que hace Daniel Moreno, pues no tiene ningún desperdicio. Es la introducción de cómo está el país, de más de 600, 800 denuncias, por ejemplo. En 10 años, solo 5, 3 se han investigado en la PGR, por ejemplo, ¿no? Así está el nivel de impunidad. Ya lo veíamos, la Procuración de Justicia, en donde está Sonora, donde está el país. Entonces, de que Rosario Robles ya haya aparecido y esté en el reclusorio sur, pues es algo, ¿no? Manu Ureste, tú también autor de este libro y de esta investigación. Buenos días, estimado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un gusto estar aquí contigo de nuevo, con el auditorio. Y pues sí, como tú bien comentas, pues el hecho solamente de que Rosario Robles, una ex titular de una dependencia, bueno, de dos dependencias de Sedesol y Sedatu, fuera citada en una audiencia inicial para comparecer por estos desvíos y escuchar durante la audiencia, durante casi las 10 horas de audiencia, toda la relatoría de convenios que derivaron una serie de desvíos por más de 5,000 millones solamente en su caso. Pues sí, es un motivo, yo creo que de satisfacción para el periodismo, aunque bueno, sabemos también que estamos en la fase muy inicial del proceso todavía. De hecho, no sabemos si se va a vincular o no al proceso. Ayer la defensa de Rosario pues pidió que se difiriera la audiencia hasta el próximo lunes para poder preparar mejor su defensa, y bueno, pues hasta el próximo lunes donde sabremos si hay un paso más o no en esta historia, donde, pues sí, como dices, en un país donde prevalece no solo la corrupción, sino la impunidad, pues Es mucho. también pues el aumento es buena noticia, ¿no? Sí, totalmente. Y además porque ya es la punta del iceberg, ¿no? Manu, de un Sí. sistema de corrupción proahijado desde un sistema priista, que ha trascendido por los hilos de los hilos, y que aceitó toda una maquinaria para crear empresas fantasmas, para desviar miles de millones de pesos. Claro, como dices, es solamente... El caso de Rosario Robles y de Sol evidentemente es un caso muy importante, es un caso que por supuesto hay que tenerlo ahí, pero siempre lo hemos dicho, la estafa maestra no es un caso de corrupción, no es un Javier Duarte, es un sistema enorme de corrupción donde participan. Nosotros documentamos 11 dependencias del gobierno federal en la investigación y 8 universidades y más de 180 empresas fantasmas, pero ya hemos visto que después incluso de nuestra investigación la auditoría continuó sacando informes donde añadió dependencias como la Sedatu de la señora Rosario Robles, o incluso en medios de comunicación estatales, recordando por supuesto pues el caso de Telemax allá en Sonora. Entonces, evidentemente es un mecanismo enorme de corrupción que no se va a, digamos, solamente con que se llame a comparecer a Rosario y más allá de si se vincula o no proceso, pues ahí quedó, ¿no? Son 11 dependencias con sus respectivos titulares, incluyendo, hay que recordar, el caso de Emilio Lozoya, que ahora está también muy pues de actualidad con el caso de Odebrecht y otros casos de corrupción. Pues el Emilio Lozoya también fue titular de Pemex cuando se produjeron desvíos al estilo de la estafa maestra. De hecho, se produjeron, creo que fueron más de 3,000 millones de pesos lo que documentamos nosotros cuando él estuvo al frente de la petrolera. Entonces, y por ahí también está el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. En fin, hay toda una serie de altos funcionarios que estaban en estas dependencias que pues también entendemos que deberían darnos una explicación de qué pasó con esos miles de millones de pesos que se perdieron, ¿no?, en empresas fantasma. Sí, totalmente. ¿Quién más de esos titulares era de las 11 dependencias? O sea, es en este sistema enorme de corrupción, como lo llamas. Pues mira, entre las 11 dependencias que nosotros documentamos la investigación, por ejemplo, 11 o estaba 12, también 11, ¿verdad? 11, Ujú. 11.
Estaba también, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que era dirigida en ese entonces por Gerardo Ruiz Esparza. Estaba también la Secretaría de Educación Pública, con Emilio Chaifet, aunque también hay que precisar que la Secretaría de Educación Pública fue la única dependencia que sí denunció estas posibles irregularidades, estos desvíos. Ella fue la única dependencia, pero bueno, se produjeron estos desvíos también al estilo de esta maestra. Estaba también Banobras, que como decimos, con Alfredo del Mazo, hoy hoy gobernador, ¿no?, del Estado de México. En fin, fueron una serie de dependencias en las que pues, participaron ahí, incluyendo pues también la de Pemex y con Emilio Lozoya, ¿no? Rosario, si castigan a Rosario, ¿o sería el inicio, crees tú, entonces, de que se abrirían investigaciones contra los demás? Si se vincula a proceso el lunes, vamos a saber, ¿no? Si se vincula a proceso. Sí, Porque mira, Rosario es la punta del iceberg, pues. Vaya. ojalá. O sea, la respuesta, pues me encantaría que hubiera una investigación amplia y de verdad a fondo y donde se aclarara todo este asunto de qué pasó con el dinero de todos los mexicanos. La verdad, no sabemos. Digo, también te decía antes, estamos en una fase muy inicial del proceso. Incluso, aunque la vincularan al proceso, hay que recordar que el delito que se le imputa, que es el de ejercicio indebido de la función pública, pues no es un delito que amerite prisión preventiva de oficio. Es decir, podría enfrentar el proceso pues completamente en libertad. De hecho, ayer mismo en la audiencia, una cosa que hasta estuvo muy curiosa, porque el juez, al terminar prácticamente la audiencia, le dijo a Rosario Robles: tenga en cuenta que ninguna de las partes de la fiscalía, de la parte que persigue, ha solicitado en contra de usted medidas cautelares. Es decir, no le pidieron el pasaporte, no le pidieron vigilancia, no le pidieron absolutamente nada. O sea, se puede mover con total libertad. Lo único que le pidieron es que ahora sí está obligada a asistir el próximo lunes a la audiencia. Es cuanto, ¿no? Entonces, pues eso habla también de que realmente el delito que se le imputa pues no es un delito, por así decirlo, tan grave, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos en una fase muy inicial del proceso, aunque hoy también, por ejemplo, publicamos ahí en Animal Político, lo publica el compañero Arturo Ángel, que, por ejemplo, Emilio Cebadúa, que es el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu y mano derecha de Rosario Robles, pues ya también interpuso un juicio de amparo porque la Fiscalía estaba ya ejerciendo acciones legales en su contra. De momento esas acciones legales están paralizadas, pero ya sabemos también que la Fiscalía, además de la audiencia, que también la Autoridad Superior de la Federación, perdón, que ya lo denunció también penalmente, pues también va contra él. Es decir, ya empieza, digamos, de hecho lo acabo de tuitear hace un ratito, empieza como a agitarse el avispero, por así decirlo, pero vamos a ver cuántas carpetas de esas que tienen muchas carpetas de la Fiscalía de investigación abiertas, cuántas se judicializan y cuántas se vinculan al proceso, porque también hay que recordar, todo auditorio, pues que ya ha habido varios altos funcionarios que han pasado por audiencias iniciales y que no han sido vinculados al proceso, siendo imputados precisamente por el mismo delito que se le busca imputar a Rosario, el de ejercicio indebido de la función pública. Estos funcionarios, que son dos, en concreto, Francisco Báez, y por ahí no recuerdo ahora mismo bien el nombre del otro, pero son dos altos funcionarios de Sedesol Sedatu que alegaron: oigan, yo no firmé nada, los responsables de subcontratar fueron las universidades, y el juez en ese entonces, en abril del año pasado, les compró ese argumento y no los vinculó al proceso. Por eso, ahora el lunes no sabemos qué va a exponer la defensa de Rosario. Me da, por lo que he escuchado ya al abogado y lo que nos dijo incluso a nosotros en una entrevista que publicamos hace un par de días, que la táctica es la misma. Es decir, las universidades subcontrataron a las empresas fantasma, nosotros no tenemos nada que ver, a pesar de que nadie evidentemente responde: ok, las empresas subcontrataron a las universidades subcontrataron a las empresas fantasma, pero ¿cómo te dieron Sedesol los servicios si son fantasmas? Eso no lo ha respondido ninguna dependencia, ni Sedesol, ni Sedatu, ni ninguna de las 11 involucradas en esto de la estafa maestra. Y bueno, pues ahí sigue esa pregunta en el aire, ¿no? Esperemos el lunes, entonces va a ser un día decisivo, Manu. Sí, yo El creo que va a ser lunes. un día bastante importante, por ahí se va a ver
bastante bien por dónde viene el asunto, aunque yo ayer, por toda la cantidad de elementos de prueba que presentó la Fiscalía, incluso presentó, que eso fue lo que nos sorprendió mucho a todos, 2 testimonios clave de exfuncionarios de Sedesol y Sedatu que declararon contra Rosario Robles diciendo que ella tuvo pleno conocimiento, de hecho eso fue la frase más repetida ayer en la audiencia por los fiscales, Rosario Robles tuvo pleno conocimiento de todas las irregularidades que se estaban cometiendo en Sedesol y en Sedatu, que acabaron en desvíos por más de 5.000 millones de pesos. Eso fue lo que estuvieron todo el rato argumentando la Fiscalía, presentando oficios incluso de la auditoría dirigidos a Rosario Robles desde 2014, advirtiéndole del mecanismo de corrupción que había en su dependencia, y a pesar de eso se fue repitiendo una y otra vez, no solamente en Sedesol, sino que también se repitió en la Sedatu. Entonces, sí vi bastante elementos de prueba, pero obviamente pues ahora será el juez, que por cierto ayer fue uno de los grandes protagonistas porque no paró de regañar todo el rato a la defensa de Rosario Robles, y se convirtió un poco en el protagonista inesperado también de la audiencia de ayer, y bueno, vamos a ver ahora. Oye, ¿Sí? estos, los que señalaron que tuvo conocimiento de todos los movimientos que se dieron en Sedesol y Sedatu, los 2 testigos, ¿qué dices? ¿Trabajaron con ella? Sí, los 2 fueron altos funcionarios de Sedesol y en Sedatu. Ambos trabajaron con Rosario Robles, tanto en Sedesol y en Sedatu. Entonces, de hecho, uno de los testigos, que es José Antolino Orozco, ya también pasó por un proceso judicial por el tema también de la estafa maestra, pero la Fiscalía hace unos meses se desistió de seguir con su caso. No sabemos, esto ya es una hipótesis, si ese desistimiento tiene que ver porque le van a formular una nueva imputación o por ahí tiene algo que ver, pues esto que esté, digamos, colaborando, dando testimonio contra Rosario Robles. Uy, pues imagínate si Rosario llega a ser vinculada a proceso. Porque, insisto, esto exactamente es un modus operandi que va incluso más allá de Rosario, ¿eh? Más allá de Rosario, Por y hay supuesto. personajes de la política nacional de muy alto nivel relacionados y que pegan incluso también a Sonora. Aguas. Veremos si van en serio entonces y estaremos muy al pendiente, Manu. Claro que sí, pues aquí estamos a la orden y a ver cómo se va desarrollando este tema de la estafa maestra. Muy bien, el lunes será día decisivo, pero como dices, estos 2 altos funcionarios que trabajaron con ella durante la audiencia señalaron que ella, pues prácticamente sabía todo y no puede decir que no sabía. Ese es un elemento, como dices, muy importante, ¿eh? Sí, pues por eso hoy titulamos un poco la crónica de todas casi las 10 horas de audiencia por ahí, de que nos sorprendió a todos, fue como un as que se sacaron de debajo de la manga, porque esperábamos un poco lo que hemos visto ya en otras audiencias, ¿no? De que iban a presentar que se firmaron convenios y tal, y sí lo hicieron, obviamente fueron como 2 o 3 horas de presentar cada uno de los 27 convenios que expuso la Fiscalía, entre ellos, como decíamos, el de Telemax, ¿no? Pero de repente salen con, ¿y qué creen? Pues hay unos testimonios de testigos que trabajaron con usted, que dicen que usted tuvo pleno conocimiento y corroboraron además la existencia de una estructura paralela en Sedesol y Sedatu, donde en oficinas que no estaban, digamos, que no tienen nada que ver con Sedesol y Sedatu, digamos, por fuera, se utilizaban como fábricas de entregables, donde se falsificaban firmas, donde se nos decía, ustedes tranquilos, que ya está todo controlado, no hay problema, y donde, pues evidentemente, se fabricaban, ¿no? Estos entregables en estos convenios irregulares. Bien, a ver, se cortó, Manu, pero a ver si nomás para finalizar con él, porque sí es sumamente importante sobre los convenios irregulares. Imagínese usted. Si en realidad van a ir en serio, ¿no? Si no vemos, hay que irnos a los hechos, hay que irnos a lo que está pasando, consignando, guardar la proporción de las cosas, que veamos que realmente está caminando esto, porque la parte de Rosario Robles dice que el lunes, que todo se va a aclarar el lunes, ¿eh? Y confía que no se va a vincular a proceso. Entonces, veremos, porque al estilo, ¿no? Si un funcionario cae, pues va a abrir la boca
y va a involucrar a muchos más, como está amenazando Emilio Lozoya. Entonces, ¿se imagina usted? En verdad, va a ser un antes y un después. Y si me extraña mucho me extraña para bien el comportamiento del juez que está describiendo Manu Ureste, porque esto lleva a líderes prominentes del PRI, del peñanietismo y del sistema priista. Cuidado si se va en serio. Para cerrar, me decías de los convenios irregulares, Manu Ureste, se cortó, discúlpame. Sí, no, se cortó, no hay problema. Sí, pues se pusieron, digamos, todas las irregularidades señaladas en más de 27 convenios. Esa fue como un poco la parte más tediosa de la audiencia, porque estuvimos como 3 horas escuchando, porque además la defensa de Rosario, yo creo también, me parece en una estrategia un poco de desgaste de la Fiscalía, estuvo todo el rato interpelando a la Fiscalía e incluso le dijo, mira, yo quiero saber de los 27 convenios cuándo fueron firmados cada una, por quién, por qué funcionarios y qué presunto daño de derecho se derivó de cada uno de esos convenios. Por eso tuvo que también la Fiscalía pedir hasta 2 horas de receso para poder tener esa información y obviamente los abogados de Rosario Robles aprovecharon la situación para en ese receso tuitear que la Fiscalía no venía preparada, que no tenía ni idea de la investigación, etcétera. En fin, creo que es también parte de esa estrategia que evidentemente está tomando el equipo de los 6 abogados, hasta 6 abogados que llevó ayer Rosario Robles, pues para desacreditar la investigación de la Fiscalía, ¿no? Bien, gracias, Manu. Te contactamos en la semana y estaremos muy al pendiente. Buenos días. Estupendo, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, en verdad. Imagínese usted, va a ser una antes y un después, de veras. Yo no quiero pensar qué pasaría si realmente hay. De hecho, esa actitud de los jueces, porque de repente el Poder Judicial, usted sabe, se alinean con los gobiernos en turnos, federal o estatal. Es decir, es una dinámica, desgraciadamente. Veo, dice, el comportamiento del juez fue hostil contra Rosario Robles. Si el Poder Judicial trae esa convicción de investigar hasta caiga quien caiga, si en realidad, ¿no? Veremos y diremos. Mari, ¿con